Con más de 8 años de servicio en la predicación del Evangelio, influencia a miles de personas a que sean verdaderos discípulos de Jesús. Su vida es evidencia de un Dios sobrenatural, quien lo ha levantado y usado a nivel internacional. Su ministerio se ha caracterizado por la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Con nosotros, Pastor David Cañas. Es una mala propaganda para Dios. Dios debería hacerlo más fácil. Si el caminar con Dios y la vida cristiana, la vida de la fe, no fuese tan llena de tanto quebranto, yo estoy seguro que habrían más cristianos. Sería más agradable, incluso hasta más confortable uno tener comunión con Dios. Ahora, también es esto. ¿Por qué tanto quebranto en hombres tan usados por Dios? En vidas tan usadas por Dios. Yo puedo entender que haya vidas quebrantadas, momentos de quebranto, en personas que no son alineadas con los principios de la palabra de Dios. Pero ¿por qué tanto quebranto con hombres y mujeres que aman a Dios? Entonces siempre tuve esa preguntadera. Y al no encontrar respuestas le debo confesar que me molesté muchas veces con Dios. Los que vinieron ayer, una de mis expresiones que yo usaba cuando no quería caminar con Dios, y mi manera de definir a Dios, yo decía: es que Dios es malo. Dios es muy tosco, muy brusco, muy a las patadas, muy brocha. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de desprender a un niño de su madre recién nacido a los años? Que pausarlo, un tal Moisés, ¿qué necesidad? O sea, déjelo estar con su mamá y llámelo cuando tenga 30, 40 y úselo. Pero ¿para qué lo desarraiga? ¿Qué necesidad de un niño tan pequeño como Samuel, cierto? Desarraigarlo de su madre y mandarlo al templo y nunca conocer la ronda infantil, el chupete, la coca, jugar canicas, trompo. ¿Qué necesidad? De verdad, ¿qué le da tan duro? Y entonces comencé a estudiar la vida del apóstol Pablo. No Pablo Remalas, que podría ser también, pero es Pablo, el apóstol Pablo. Segunda de Corintios. O bueno, hay dos momentos. Primera de Corintios, para que le demos un orden, por lo menos un hilo conductor. Capítulo 4, la primera carta a los Corintios, capítulo 4, del 11 al 13. Esto dice el hombre de Dios, el hombre de gloria, el hombre de la manifestación de Dios. Dice: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difamas y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Creo que cuando escribió Pablo, él dijo: somos una porquería. Le dije: no, Pablo, eso suena feo en la Biblia, no ponga eso. Bueno, está bien, entonces somos el desecho. Lo puso más elegante. Que a Pablo le ayudaban a escribir, no sé si usted sabía. A Pablo tenía su equipo, tenía su combo y le ayudaban. Y yo en esos arrebatos de Pablo digo: una grosería, lo que somos una porquería. Mire cómo nos... No, Pablo, eso queda feo, que van a decir allá en Bucaramanga. Póngalo más elegante, no tan brocha. Bueno, hemos llegado a ser la escoria del mundo, el desecho de todos. Voy a ponerlo más elegante. Y en la misma carta, pero ahora en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, aquel texto famoso, versículo 23. Son ministros de Cristo. Cuando a Pablo le acusaban y le señalaban por su ministerio, ponían en duda: como si estuviera loco hablo, mas yo más, en trabajos abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno.
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Profesión peligro era el hombre, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Era Pablo remalas, aguantaba hambre. Yo creo que usted entienda esto. Es como que aquí se parara un hombre y le dijera a usted: iglesia, la gloria de Dios está sobre mí. Pero el tipo que se para acá viene cascado, medio en peloto, aguantando hambre, desnudo, sin vestirse bien, en crisis, en angustia. Usted lo ve perseguido, maltratado, vituperado, y usted dice: la gloria de Dios está sobre mí. ¿Usted le creería lo que predicara? Pero ese es Pablo. Ese es Pablo. Es lo que Pablo está escribiendo. Y esto es confrontante, porque cuando usted se enfrenta al ministerio, usted encuentra ahí que esto es un patrón. Por lo menos en Latinoamérica, no conozco otros lugares, no puedo generalizar, pero por lo menos en Latinoamérica el ministerio, el servir a Dios, es de escasez. Es de escasez. Cuando recuerdo, mi papá cuenta la historia cuando comenzó a servir en la iglesia, el salario mínimo, a él no le pagaban el salario, me le pagaban la mitad del salario mínimo, porque no alcanzaba y ya tenía hijos. Entonces todos repetíamos la ropa, los hijos, la ropa del que se niega. Yo de milagro no nací con un trauma ahí, porque mis 3 hermanas mayores eran mujeres. Lo único que no me pusieron fue las colitas de ellas, pero de resto toda la ropa de mis hermanas la usaba yo. De verdad. Y eran situaciones duras. Y uno decía: pero si Dios dice en la Biblia que provee, ¿por qué yo no veo la provisión de Dios? Ahora, lo curioso es que llegaba el momento de la oración por sanidad, por milagros. Mi papá se levantaba y la gente se sanaba. Y uno decía: pero venga, aquí hay una distorsión que no entiendo. ¿Cómo es que Dios respalda? ¿Cómo es que Dios usa? Pero ¿por qué Dios permite estas situaciones? ¿Por qué no aparece en la nevera, no sé, se llena milagrosamente un botón? ¿Por qué tanta agua panela con pan? Mi papá decía: ¿quieren ir a comer helado? Entonces nosotros, pues emocionados, claro, papá decía: bueno, no hay, pero los voy a llevar a ver comer helado. Entonces íbamos al parque y todos veíamos cómo comían. De verdad, momentos de mucha escasez. El templo lleno de goteras. Templo lleno de goteras. Mi papá compraba la ropa, comprábamos la ropa en esos almacenes de usados, esos de segundas. Ahí comprábamos la ropa. Entonces uno lo sigue viendo hoy en día. O sea, las iglesias han crecido y hay diferentes, pero son realidades que aún todavía tenemos. Entonces siempre mi pregunta era esta, mi análisis, y le debo confesar, yo me molesté mucho con Dios por eso. Yo le decía al Señor: ¿por qué si tú respaldas, por qué si tu gloria, si tu presencia está en medio de nosotros, por qué permites tanta situación de quebranto, de desierto, de dolor? ¿Por qué? ¿Hay una hermana que se llama Gloria? Levante su mano si hay alguna Gloria acá. ¿No hay Gloria? Venga, Glorita, ayúdeme acá para una dinámica. Se salió Glorita. Venga, pastora, ayúdeme su merced. Ella se llama Gloria. Gloria María también, por fe. Entonces yo ponía este análisis. Tómeme la mano, un segundito. Yo pondría este análisis. ¿Por qué si Dios permite tanta gloria, y yo me llamo aflicción? ¿Por qué si Dios permite tanta gloria, nos pasa por momentos de tanta
aflicción. Y me molesté con Dios. Y Dios me dijo: David, estás haciendo mal la pregunta. Yo le pregunté: Señor, háblame, ¿qué estoy fallando? Me dijo: estás haciendo mal la pregunta. Cambia los elementos y encontrarás la respuesta. El Señor me dijo: esa causa de la aflicción, esa causa del quebranto, esa causa del desierto, esa causa de lo que padeces, que se produce mi gloria. No pienses que el evangelio se trata de que hay mucha gloria y tenemos que padecer aflicción. No, 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 es al revés. Esa causa de la aflicción, esa causa del quebranto, esa causa de los desiertos, que Dios produce gloria. Vamos, aplauda a Dios un segundo por eso. Gracias, pastora. Mire, 2 Corintios capítulo 4, 17. Él mismo lo explicó. Porque esta leve tribulación momentánea produce. ¿Pero qué? Produce. Esta leve tribulación, esta leve situación, produce katergasomai. Esa palabra produce en el griego es katergasomai. Esta leve tribulación momentánea, katergasomai, en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La palabra katergasomai es una palabra que se use trabajar perfectamente, trabajar a tu favor, trabajar para tu bien. El quebranto, la aflicción, la crisis y el dolor son las que trabajan para tu favor. Son las que trabajan para tu favor, porque la Biblia está explicando. Y usted va a encontrar este mismo patrón, esa palabra katergasomai. Usted lo va a encontrar en todas las escrituras, intencionalmente. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 3. Ya me devuelvo a este texto, pero ponemos Santiago capítulo 1, versículo 3. Santiago es interesante. Santiago fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Bueno, en verdad la escribió fue Jacobo, que era el hermano menor de Jesús. Y cuando lo tradujeron, el nombre se llama San Jacob. En griego, San Jacob o San Jacob. Y de ahí quedó San Jacob Santiago. Por eso Santiago, pero la escribió Jacobo, que es la explicación. Él la escribió a una iglesia cristiana que estaba siendo perseguida, acosada, mutilada, asesinada, matada. Y lo primero que él les escribió, por eso está en el capítulo 1, saluda y de una entra al tópico, al tema principal en su carta a Santiago. Y les dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, bueno, es más, versículo 2, ponga el 2. Alégrense, gozaos, dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahí se añade, sabiendo. No, el 3, te pasaste para el 4. ¿El 2 o el 3? Exacto, si quieres ponga el 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Saluda y de entrada lo que les manda en medio de la aflicción del pueblo, que la gente estaba preguntando: ¿por qué Dios permite ese sufrimiento? ¿Por qué Dios permite esta aflicción en mi vida? Santiago de entrada toma el tópico y dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, katergasomai, produce paciencia. Katergasomai. Si el tiempo me da, podemos profundizar sobre esta verdad de la paciencia. Si el tiempo me da. Aflicción a causa del quebranto es que viene la gloria de Dios. Esa es la lógica bíblica. Así lo tienes que entender. Es de la manera como Dios actúa. Entonces lo dice Pablo, lo dice Santiago. Usted lo va a encontrar a lo largo y ancho.
Jesús lo explicó cuando dijo: para que den más fruto tengo que podarlos, tengo que cortarlos. Es a causa de que los corto, de que los podo, de que viene quebranto. Porque quebrantar es eso: quebrar, cortar, quitar. Y Jesús dijo en Juan 15: esa causa, todo el que da fruto lo podo, lo limpio. Esa palabra es quebrantar, lo quebranto. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Es el quebranto lo que produce más fruto. Es el quebranto lo que produce más gloria. Es el quebranto lo que produce promoción. Es el pensamiento de Dios. Ahora, hay que preguntarlo: ¿por qué? No entiende. ¿Pero por qué? Devuélvase a la palabra en Corintios, segunda de Corintios 4:17. Porque ahí hay un misterio en esa definición. Un misterio. Y es más, hasta pareciera una contradicción lo que dice la Biblia ahí. La palabra gloria en el hebreo es la palabra kabot. ¿Qué significa la palabra kabot en hebreo? Peso. Peso. Y mire lo que dice acá: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de peso. La palabra gloria, en el lenguaje que lo está escribiendo el apóstol Pablo, es peso. Entonces, ¿por qué usted pone produce más un excelente, eterno peso de peso? Y aquí está la clave. Permítame quitarme la chaqueta un segundo. Aquí está la clave, mire. No, déjela ahí, tranquilo, papá. Déjela ahí. Mire, no venía para acá, creí que me iba a ayudar. Santo Padre. Eso le pasa a uno, no, como saluda y no era para uno, no, y no se queda simulado. Aquí que mirándome la uña, ¿qué tal? Toca uno ahí acomodarse. Solo que nunca me ha pasado tan en público, pero bueno, pasa. Mire. Ustedes no me van a predicar tranquilo, digo, ustedes es que aprovechan cualquier cosa para más recocha, Padre Santo. Mire, lo que la Biblia me está diciendo es lo siguiente: ¿por qué Dios necesita quebrantarme para derramar su gloria? ¿Por qué? Ya sabemos que esa es la expresión bíblica. Cuando usted a un hermano, una consejería, una familia, un hombre de Dios dice: uy, qué quebranto que Dios lo está permitiendo. Lo está permitiendo para producir gloria. Esa es la ecuación bíblica. Quebranto igual gloria, desierto igual gloria, aflicción igual gloria. Es el modelo, es el patrón de la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted lo va a ver. Usted lo va a ver. Ahora, la pregunta de fondo es: ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es esta, hasta acá. En varios pasajes está, pero en este me permite ilustrarlo. La gloria, el peso, es doblemente pesado. Y la enseñanza es esta: si Dios desata su gloria sobre ti y no te encuentra quebrantado, su gloria no te bendice, su gloria te mata. Esa es la enseñanza. Si la gloria se desata sobre ti y no encuentra rendición, no encuentra humillación, no encuentra postración, como es tan pesada, ese doble peso, en vez de bendecirte, te estripa y te mata. Por eso, cuando Dios quiere desatar su gloria, necesita primero quebrantarte. Es el principio. La misma gloria que Dios usa en unos para bendecirlos, en otros la misma gloria los mata. Quiero ponerte ejemplos de esto. Esto está a lo largo y ancho de la palabra. Yo quiero ponerte uno de los tantos. El pueblo de Israel está saliendo de Egipto con Moisés, y dice que vino una nube, ¿recuerdan?
Éxodo 14. Era la nube de la gloria de Dios. Versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó, se puso a sus espaldas. ¿Recuerda aquella historia? El pueblo va marchando. Dice que la nube, la gloria de Dios, la presencia de Dios les cubría. Pero cuando el pueblo, los egipcios, comenzaron a perseguir al pueblo de Israel, dice entonces el texto, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso atrás, se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios, versículo 20, y el campamento de Israel. Y era una nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Mire, lo que está viendo el texto es, está el pueblo de Israel marchando, los egipcios van atrás, la nube se puso en la mitad y dijo, para aquellos, o mejor, y era nube y tinieblas, ¿para quiénes? La misma nube, no era que eran dos nubes, la misma nube. Para los egipcios que no estaban quebrantados, que había orgullo, que había altivez, que había soberbia, para los egipcios era ¿qué? Oscuridad. Pero para el pueblo que estaba quebrantado, ¿qué era? Luz, pero era la misma nube, la misma gloria. Lo que condiciona qué hace el peso de gloria en ti no es Dios, es tu corazón. Es tu corazón. Es tu corazón. Enseña la Biblia. Números 14, hay otra referencia. Esa es la historia cuando los espías regresan. (19 al 20 también. Perdón, del 20 al 23. Dice, entonces Jehová dijo, yo les he perdonado conforme a su dicho. Ellos regresan, dan el dicho, los 10 espías que no pueden entrar, los 2 que sí, y entonces intentan apedrear a Moisés. Dios se levanta, detiene y lanza un juicio y le dice a Moisés, los voy a matar a todos, tienen hasta aquí cansado, solamente Caleb y Josué y tú, no, pero los demás, y de ti voy a sacar un pueblo nuevo. Moisés se postra en tercer y dice, no Señor, no hagas eso, que van a decir de ti las naciones de la tierra, que sacaste a los israelitas para hacerlos perecer en el desierto, y clama. Entonces él dice, entonces Jehová, la respuesta después de la intercesión de Moisés, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, conforme a tu oración, conforme a tu clamor, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y más adelante dice, morirán todos en el desierto. Todos los que han visto mi peso y no se han rendido y me han irritado y han sido orgullosos y han sido soberbios y han sido tercos. Es muy claro el texto. Versículo 22, lo vuelvo a leer. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra. Otro ejemplo. Hay cientos de estos ejemplos en la escritura. Los muros de Jericó. Dice la Biblia que el pueblo marchó alrededor de Jericó, hizo un estruendo, los muros cayeron. Josué capítulo 5. Y curiosamente los muros cayeron, pero no cayeron hacia afuera, cayeron hacia adentro y mataron a los que no estaban quebrantados. O sea, el mismo muro cae, unos están adentro, unos están afuera, y el que estaba quebrantado vio la gloria de Dios,
pero no la padeció. Pero el que no estaba quebrantado vio el muro caer y le cayó encima. Y repito, hay cientos y cientos de ejemplos en la Escritura acerca de esta verdad. ¿Por qué? El quebranto, pues, Dios necesita encontrarte quebrantado para derramar su gloria sobre ti. Te ama tanto que quiere cumplir, te ama tanto que quiere promocionarte, te ama tanto que quiere bendecirte, pero para que eso suceda primero tiene que quebrantarte. Si no, la misma bendición, la misma gloria, el mismo favor te destruye. Eso que te ha pasado es amor de Dios. Esas situaciones dolorosas es la manifestación del amor de Dios. Pero nos conoce nuestra carne. Si no nos quebranta, su bendición nos hace daño. Ahora, aquí también hay que analizar esto. La intensidad del quebrantamiento. La intensidad. Venga, papá, ayúdeme a sumarse en este ejemplo. Entonces estamos diciendo, el patrón de Dios, conforme a la Escritura, es que Dios quiere cumplir las promesas que te ha dado. Recuerda, tú no tienes un sueño de Dios, el sueño de Dios te tiene a ti. Es un sueño del favor, de gloria, de verdad, de poder. Pero para eso Dios necesita quebrantarte, porque es el quebrantamiento lo que produce la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Ya usted lo sabe, porque si Él recibe ese peso, ahí lo apachurra, lo estripa. Entonces es más fácil que Él esté quebrantado, y para que cuando venga ese peso, no lo mate. Entonces Dios, entendiendo esto, dice: ok, hijo, necesito quebrantarte. Venga, pastor. Se va a llamar quebranto número 1. Usted póngase así. No, pero acá, mirando para acá, así. Ah, cara, eso. Se llama quebranto. Entonces Dios dice: no, pero usted está muy, quédese acá. No, mire. Venga, hijo, su merced me sirve. Ayúdeme en esta. ¿Cómo te llamas? Natán, venga, Natán. Entonces Dios dice: voy a enviar un quebranto, porque lo amo. Necesito quebrantarlo. Ahora es un quebranto sabrosongo. Natán, buena gente, ¿sí o no, compañero? Firme el hombre. Entonces dice: vamos a enviar un quebranto sabrosongo. Entonces, intenta de los hombros hacerlo caer. No, pero párese, usted no se deje. ¿De verdad le va a ganar? Entonces, mire, Dios envía hágale, papá, hágale, Natán, usted lo puede. Pero mire, no, Natán es fuerte, pero él se resiste. Entonces Dios dice: hágale, y no puede. Dice: no, mano, y yo lo quiero bendecir. Pero este no se quiere quebrantar. Entonces dice: venga, vamos los dos. Manda quebranto 1 y 2. No, suave, hacia abajo. No es hacia abajo, no hacia atrás, sino hacia abajo, porque tocas quebrantarlo, no tirarlo, no partirlo, sí. Hacia abajo, Natán. Suave. No se me engarra. Entonces, mire, Dios dice: pero es que lo estoy haciendo por amor. Es por amor que lo estoy haciendo. Y esta belleza no se deja quebrantar. No se ría que usted es así. Capitán, ayúdenos. Entonces viene quebranto 1, quebranto 2, viene quebranto 3. Y Dios dice: quebrántenlo, lo amo. Necesito que mi gloria repose sobre él. Necesito que mi promesa se cumpla. Necesita que mi bendición se desate. Quebrántenlo. ¿Y él qué sigue haciendo? Hágale un poquito más fuerza. Venga, quebranto 4.
Listo. Entonces Dios dice, mire, lo amo tanto, que necesito quebrantarlo. Quebranto 1, 2, 3, 4. Actúen sobre él. Pero mire, quédese ahí un segundito. Quiero que vea esto. Porque la verdad bíblica es esta. La verdad bíblica es esta. El quebranto de Dios es proporcional a la dureza de tu corazón. ¿Qué hubiera pasado si él se quebranta a la primera? Pero que como no se quebrantó a la primera, le envió un quebranto 1 y 2. Y tampoco, y le envió el 3. Y tampoco, y le tocó enviar hasta el 4. Lo que digo es esto: así estamos muchos de nosotros. A causa de la dureza de nuestro corazón, viene la magnitud del quebranto. Es el epicentro del quebranto. No es maldad, no es olvido, no es descuido, no es dureza de Dios. Es amor de Dios. Es la expresión del amor de Dios. Es la expresión, permítame la palabra, del amor herido de Dios, que necesita quebrantarte. Gracias, Dios. ¿Ya aprendió? Gracias, mamá. Cuando a mí el Señor, comencé a verlo en la escritura. Mire, usted habla tanto, por ejemplo, de José, que es muy bonito José, que era muy limpio, que un corazón muy bueno. Examine un poco más a José. Cuando usted resuelve y entiende la vida de José, le pongo un ejemplo. José estaba tan ofendido con sus hermanos, porque uno dice, ¿por qué José le fue tan mal? 13 años en la cárcel. Lo meten, lo venden como es que le tocó duro a José. ¿Por qué? Cuando usted se pone a examinar la vida de José, mire este detalle. José ocupa el trono a los 30 años. Dice que comenzó a gobernar y vinieron 7 años de abundancia. Y después vinieron los 2 años de escasez, o sea 9 años, cuando él se reencontró con su familia. Desde que comenzó a gobernar hasta que se reencontró con su familia, ¿pasaron cuántos? 9 años. Él era el segundo, tenía todo el poder en Egipto. Y en esos 9 años nunca mandó a preguntar a su familia. Nunca le quedaba una mano, le quedaba una orden: llamar a su pocalucha, venga, vaya por una tierra en Canaán, pregunte a un tal Jacob cómo está mi papá. Sus hijos Efraín y Manasés son la expresión del dolor y la frustración. Recuerda el significado: Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción. Ese era el nombre de sus hijos. Y cuando él se encuentra con sus hermanos, nunca quiso ayudar a sus hermanos. Lea bien el texto. Él siempre lo que quiso fue recuperar a Benjamín, que era el hermano de su propia mamá. Él no quería ayudar a papá ni a sus hermanos. Él no estaba en ese rollo. Estaba endurecido. Él inventó toda una trama. Sus hermanos vienen a comprar comida y él les captura a Simeón, lo deja más de 6 meses preso y les obliga que si quieren más comida tienen que traerle a Benjamín. José pensaba: si esto me hicieron a mí, ¿qué no le estarán haciendo a mi hermano menor? A él no le importaba a nadie más. Y cuando le traen a su hermano menor, le esconde la copa en el saco de trigo. Robó la copa, se queda preso. Los demás váyanse tranquilos, ustedes no tienen problema. Pero el que encuentra la copa se queda capturado acá y paga su pena. ¿Cuál era el plan de José? Que los hermanos dijeron: estos bandidos no les importa a mí, Benjamín. Estos bandidos, apenas yo les diga eso, dicen: ah, no, Benjamín, lo siento, hermano, problema suyo, ¿quién lo manda a ser ladrón? Y ellos dirán: uy, chao, y lo hubieran dejado tirado. Ese era el pensamiento de José. Él no sabía más. Y cuando sus hermanos se hubieran ido, ¿qué iba a hacer José? Se iba a quitar su peluca, se iba a quitar su maquillaje, se iba a quitar su ropa de egipcio, porque en todo el texto siempre dice que José a sus hermanos les habló en Egipto, en el lenguaje. Nunca, siempre tuvo un traductor. Él no intentaba revelarse a ellos. Y cuando ya se hubieran ido, José se quitaba su disfraz. Entonces, ¿qué, chino? Ólele, hermano, abrazado. ¿Y usted quién es? Pues su hermano José, Benjamín. Y usted, mire, esto es todo para usted. Todo esto es para usted. Y sus hermanos pierden.
José no es ese corazón tranquilo, perdonador y limpio y amoroso que a veces usted entiende por la escritura. Y ahora usted tiene que entender por qué fue la dureza del quebranto sobre la vida de José. Y siga usted examinando vida tras vida, ministerio tras ministerio, hombre tras hombre. El quebranto siempre será proporcional a la dureza de tu corazón. Técnica para sabios ante el quebranto. Venga, Natán, intente venir hacia mí. Yo estoy por acá y sé que, y apenas lo veo venir, me tiro. Bueno, ustedes no me ven allá, me voy a hacer la cama de arriba. Natán, hágase otra vez para allá. Yo estoy por aquí dándomelas de muy valiente y de muy sobradito y de muy orgulloso, y apenas me las vuelo. Venga para acá. Uy, apenas lo veo. No, ya me quebranté. No puede hacer nada porque el objetivo del cual era: acérquese, pero ya me encontró quebrantado. Yo no espero a que venga el 2, 3, 4, 5 quebrantos. Gracias, hijo. Gracias, Natán. Aprende a vivir una vida quebrantada delante de Dios. Apréndelo, te conviene. Es de sabios vivir quebrantado. La gente le dice: no, ay, usted es tan humilde. Cuento, soy orgulloso. Lo que pasa es que soy inteligente. Y sé quebrantarme, porque esa es la otra. Si usted no se quebranta, lo quebrantan. Y la Biblia dice que Dios todo lo hace perfecto. Entonces Él perfectamente te va a quebrantar. ¿Qué papayazo? Le digo: no, Señor, conmigo tranquilo, yo te colaboro. Si se trata de quebrantarme, yo me quebranto solito. No, yo no tengo necesidad. ¿Cuál es el rollo? Y quiero que te examines en esta mañana. ¿Cuál es tu nivel de quebranto? ¿Cómo estamos de quebranto? Porque te toca entrar a un edificio y el vigilante te dice que no, que espere, y te pones mal. ¿Usted no sabe quién soy yo? Ven aquí en la iglesia y no te dejan sentar en la primera fila y te ofendes. Oye, es que si es como lo deshonran a uno, no conocen la honra, oiga. Oye, es que tienen preferencias. Es candidato a un quebranto fuerte. ¿De verdad? ¿Cómo estás de altivez? ¿Cómo estás de soberbia? Cuando tienes la razón, ¿cómo corriges? ¿Cómo insultas? ¿Maltratas? ¿Hieres? ¿Cómo estamos? Ahora, ¿qué es lo bueno del quebranto? Creo yo que estas dos verdades las tengo guardadas en mi corazón. El quebranto siempre será proporcional a la dureza de mi corazón. Pero también hay una verdad, y es que el quebranto es proporcional a mi llamado. Quiero que vea esto. Quiero que vea esto. En la Biblia, Dios no anda quebrantándote con lo que se le ocurra. Eso no es un festival de quebranto, ni es una lotería de quebranto. No es que Dios necesita quebrantar tiradados. Lo que caiga, a ver, hermano. Venga otra vez, varón. Entonces Dios dice: lo voy a quebrantar. Pero no es que llamó al azar a cualquiera. Si usted me vio, yo intenté acá, aquí, acá, tal, intencionalmente. Ahora, lo que Dios hace es que Él quebranta intencionalmente conforme a tu llamado. Ya usted sabe el propósito, así que no confunda que el propósito es uno en todos. Y si no vino, pues se la perdió y quedó embalado. Pero el propósito, Cristo asigna un llamado. El quebranto siempre será proporcional a tu llamado. Entonces enciéndete y ya te llamo para el ejemplo. Mire, voy a ponerle ejemplos en la palabra. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel. ¿Cuál era la promesa, el llamado que había sobre ellos? Pero ¿cuál era la promesa? Que de ellos nacería un pueblo, una nación, se crearía, que en ellos serían bendecidos incluso toda la tierra,
que sería más fácil contar los granos de arena en el mar o las estrellas en una noche despejada que la generación de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cierto? Ese era el llamado. Esa era la promesa que estaba sobre ellos. ¿Sí o no? ¿A usted le parece casualidad, mera casualidad, que justo los tres, justo la esposa de Abraham, la esposa de Isaac y la esposa de Jacob eran estériles? Mucha casualidad, pues, que justo las tres, o sea, no puedan haber más estériles sino ellas tres. Es que el quebranto es proporcional a tu llamado. Mire, Dios le prometió a Abraham que lo iba a enriquecer. Usted ve en la Biblia, y te enriqueceré con grandes riquezas. No, Abraham nunca, esa no fue su promesa, esa no fue su asignación. Pregunto, ¿usted ve a Abraham pobre en algún momento de su vida? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo quebrantó en el área financiera? Porque esa no era su promesa. Esa no era su promesa. ¿Yo para qué lo quebranto por quebrantarlo? Es que el quebranto anuncia promesa. El quebranto es directamente proporcional a la promesa de Dios. Si yo no tengo una promesa en esa área sobre ti, pues ¿para qué te quebranto? Si es que yo no voy a producir catergasomai nada. Yo te quebranto es en aquello donde tú tienes promesa, porque es ahí donde necesito quebrantarte para que cuando se cumpla la promesa, en eso que se cumple, yo no te destruya. ¿Se entiende? Me toca terminar. Veamos por la mitad, pero el Señor es bueno y envía a sus ángeles para avisarme que termine. Mire, pero a causa de esa verdad es que la Biblia dice, Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce catergasomai. Mire, el gozo que habla la Escritura no es un gozo falso o hipócrita. No es que gócese mientras usted está quebrantado. Eso aprenda a sufrir. Sea masoquista, disfruta el dolor, que eso le va a ir bien. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Tened por sumo gozo cuando os halléis. ¿Por qué? ¿Por qué cree que tiene sumo gozo? Porque note, esta es la revelación de la Escritura. Si usted está siendo quebrantado en algo, su familia, su casa, su economía, y usted no conoce quizás su promesa o la conoce, el quebranto le está confirmando lo que Dios va a hacer con usted. Esa es la verdad del quebranto. Vuelvo a explicarlo. El quebranto confirma lo que Dios va a hacer contigo. Por eso, cuando alguien ve el quebranto y tiene esta revelación de la palabra y tiene este entendimiento, el quebranto no es queja, el quebranto no es dolor, el quebranto no es aflicción, el quebranto es sumo gozo. Moisés, ¿en qué fue lo que el enemigo lo quiso? ¿Cómo lo quebrantó? ¿En qué fue lo que el enemigo lo quiso destruir? Usted encuentra a Moisés siendo vendido y lanzado por las aguas del Nilo. El enemigo quiso ahogarlo en el Nilo. ¿Sí o no? Ahora, ese Nilo no era su tumba. Ese Nilo que estaba anunciando la promesa. ¿Cómo destruyó Moisés los carros del faraón? El agua que quiso destruirlo fue el mismo símbolo, el agua que destruyó a Faraón y a sus ejércitos. El quebranto anuncia lo que Dios va a hacer contigo. Un hombre, una mujer de fe, cuando ve el quebranto, no lo ve con miedo, susto o temor. Por el contrario, por eso puede tener sumo gozo. Quiero terminar con este ejemplo. A mi papá Dios le prometió en Bogotá que lo iba a usar en la radio. Una promesa que nos dio. Y estábamos, y un día mi papá dijo, mire, Dios me habló que me iba a usar en la radio. Y la radio, Dios me iba a entregar la radio. Y a través de la radio, y la radio, era un cuento con la radio.
intentó tener 3 programas de radio y en todos de ellos le cerraron la puerta. En uno, un día llegó y tocó una emisora. El dueño había acabado de fallecer y le había dicho a su esposa que si algún día alguien venía con un programa de principios, de valores, lo dejara estar. Entonces mi papá, sin saber, tocó la puerta después de 2 portazos que le habían dicho que no en una emisora para que le dieran un espacio. Tocó la puerta y entonces le dijeron que no. Y dijo, ¿pero de qué es su programa? No, mi programa es un programa de principios, de valores, de calidad de vida. Dijo, ay, pues mi esposo, mire, usted acabó de fallecer. Y él me hizo prometer que cuando alguien viniera con eso, yo le entregara unas horas. Entonces todos llegamos contentos, mi papá a la casa, wow, se va a cumplir, mira, ahí comenzó la promesa. Duró 3 meses y lo echaron. Yo decía, pero ¿por qué, Señor? No entendíamos. Pero ¿por qué si tú prometiste que lo ibas a hacer justo en esa área, tanto quebrantó? Un día apareció una emisora que se vendía. Mi papá no tenía los recursos para comprarla. Entonces fue y habló con otro pastor de la ciudad. No menciono su nombre. Otro pastor le dijo, pastor, mire, compremos la emisora entre los dos. Hagámosle, yo no puedo, pero y la compartimos. A mí lo que me interesa es predicar, porque él tenía una asignación, lo que les dije, había un sueño dentro de él. Él no tenía un sueño, el sueño de Dios lo tenía él, acerca de la radio. Y entonces fue y tocó la puerta, hablaron con el Señor, le dijo, listo, se las vendo. Le dio tanto plazo para ir a dar la cuota inicial de la emisora. Mi papá llegó a la iglesia, mandó a hacer unas alcancías en forma de emisora. La repartió entre los líderes, dijo, comencemos a ahorrar y vamos a recoger los recursos, a comprar esa radio para predicar la palabra. Pasaron los meses, reunió parte del dinero, llegó el día de ir a firmar la promesa. Llegó al lugar de la oficina de aquella radio, era en Caracol. Y cuando lo ven le dicen, pastor, ¿usted qué hace acá? No, pues según lo acordado, dijo, pero pastor, es que esta mañana vino su otro pastor, usted vino, y él dijo que venía de parte suya y él ya la compró y la pagó toda. Mi papá dijo, no, es que, ay, verdad, sí, porque mi papá no le iba a hacer quedar mal al pastor. Dijo, ay, verdad, sí, qué pena. No, es que yo quería saber cómo les había ido. Hizo el oso y le tocó regresar. Y yo recuerdo que ese día yo lloré, porque todos estábamos expectantes de que íbamos a llegar y que la frecuencia y que el programa y que la radio. Estoy hablándole hace 30 años, 35 años. Cuando mi papá llega a la casa nos dice, no, como que me tumbaron. ¿Cómo le digo a la iglesia ahora que lo que Dios me había prometido? ¿Cómo le digo yo las ofrendas? ¿Qué hago? Y yo dije, yo me puse a llorar de la vida y dije, qué injusticia, ¿por qué Dios permite esto? ¿Dónde estás, Dios? No entendía esta verdad. No he venido a este congreso ni a esta prédica. ¿Dónde estás? Y me frustré. Y dije, papá, pero ¿por qué Dios tanto quebranto? No entendía que es que ese quebranto es lo que produce gloria. Si mi papá, Dios le entregaba esa promesa, esa radio le iba a hacer daño a él, al ministerio y a la casa. Necesitaba encontrarnos rendidos, quebrantados. Y cuando al cabo de los años llegamos a tener 43 emisoras en la radio. Fuimos la cadena más grande en Colombia, más que RCN, más que Caracol. Es más, después nos dimos el lujo de venderles emisoras a RCN y a Caracol. Hoy nos llaman para preguntar equipos, Todelar, RCN, frecuencias, todo lo demás. Por la misericordia de Dios, ustedes muchos han escuchado a mi papá en la radio y los programas de la radio y el devocional a través, y Dios lo ha usado. ¿Qué es lo que quiero explicarte? Si yo hubiera entendido cuando era niño que aquellas puertas cerradas, aquella emisora que no se dio, aquellas situaciones que no se dieran, eran proporcionales a la promesa, es decir, ese quebranto lo que estaba era anunciando lo que Dios iba a hacer, yo ese día no hubiera llorado, yo ese día hubiera celebrado, porque hubiera dicho, wow, esta magnitud de quebranto es proporcional a la grandeza de la promesa que Dios va a hacer. Que Dios va a hacer. Que Dios va a hacer. Y como quiero terminar, quiero que celebres el quebranto. Es lo que dice la palabra. Celebra el quebranto. ¿Cuál quebranto estás pasando por tu vida que hoy tienes que celebrar? Mira, si Dios te está permitiendo una aflicción en el área económica, ¿usted qué es lo que cree que viene? Póngale sentido común.
Lo que Dios está es quebrantándote para que justamente cuando llegue no te haga daño. Para que aprendas a vivir humildemente. Para que aprendas a vivir en la estrechez. Y así cuando llegue la abundancia no te crezca, no te vuelvas altivo, no te vuelvas soberbio. Por eso Dios permite esa situación de escasez. Te lo dije ayer, justo ese hijo, el que más lora te da, te darás cuenta, lo que está anunciando es el que Dios más va a usar. Matrimonios, lo he visto una y otra vez, matrimonios que pasan crisis, conflictos. Y dicen, pero ¿por qué? Porque al cabo del tiempo, justo es en esa área donde Dios les da una unción especial para restaurar a otros matrimonios. Pero ¿por qué lo permitiste, Señor? Porque te necesitaba así quebrantado para depositar esa unción y que fueras de bendición a otros. ¿Cuál es tu quebranto en esta hora? ¿Cuál es? En esa área que Dios te está quebrantando, el rema de Dios para tu vida es: ese quebranto está anunciando lo que voy a hacer. Ahora tú ya sabes la fórmula. El quebranto es proporcional a la dureza de tu corazón. ¿Qué tienes que hacer ante el quebranto? Hazla fácil, ríndete, cabezón y cabezona, con cariño. Ríndete. Tómate unos minutos para rendirte en esta hora. Tómate unos minutos a tu manera, a tu forma, en tu estilo. Ríndete.